Ser pastor es un llamado divino a un privilegio y una responsabilidad muy grande. Es como que quisieran ser pastor, pero dejar de lado la parte del sacrificio y el sufrimiento. Exacto. Pero hay una clase de pastor que hoy abundan muy pocos de esos. Sí. Bueno, gente, sean bienvenidos a este video del canal. Que Dios les bendiga. Estamos con un episodio épico, con un tema muy trascendental, muy difícil, que espero que les pueda traer guía, sabiduría, un espacio hecho de todo corazón para ustedes. El tema de hoy es cómo saber si debo ser pastor, y tengo el privilegio, la bendición de poder tenerle como invitado a mi querido profesor y pastor Pablo Leuso. Bienvenido, profe. Gracias Eric por la disposición y por la responsabilidad de la invitación. Sí, gracias, profe. Y bueno, sabe, profe, que estaba investigando un poco en este tema de cómo saber si debo ser pastor. Sé que no es sencillo, sé que no es fácil, y me gustaría, para empezar, ¿qué te parece, profe, si definimos primeramente qué significa ser pastor? ¿Qué es realmente ser pastor? Bueno, en términos futbolistas me tiraste una pelota difícil, ¿no? Sí. Primero, el ser pastor es un término muy, muy amplio. No hay una definición profesionalmente. Si vamos a cualquier organismo público, dicen, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, bíblicamente sí tiene una definición muy importante, y ser pastor es un llamado. Es un llamado divino a un privilegio y una responsabilidad muy grande. Sí. Porque tiene que ver con conducir a un grupo de personas, o a veces las iglesias son más grandes, más chicas, y hay diferentes maneras de ser pastor, ¿no? Depende de cada una de las iglesias. Hay iglesias que son más de corte horizontal, que donde el pastor tiene un apoyo quizás más alrededor suyo. Después hay grupos más colegiados, donde hay 4 o 5 al lado de él, o él forma parte de los 4 o 5, un equipo. Y otros grupos quizás donde el pastor está solo, claro, donde tiene más autoridad quizás, pero también tiene más responsabilidad. Ahora, ¿cómo sé que soy pastor? Ahí te tiro la pelota. Vos también. Muy difícil, sí. Sí. Eso es algo que yo mismo me pregunto, no solo para el video, sino yo de manera personal. ¿Dios me está llamando a ser pastor? ¿Cómo puedo saber si no es una emoción o no es solamente un sentimiento? Porque me gustaría realmente estar en la voluntad de Dios, y que si debo ser pastor, que sea un llamado de parte de Dios. No por motivaciones incorrectas que podría haber. Y, por ejemplo, profe, en tu caso personal, que sé que sos pastor no sé hace cuántos años, ¿cómo fue en tu caso personal para confirmar que Dios realmente te llamó para ser pastor? Para que vos digas, sí, Dios, voy a ser pastor. Bien. Hay muchas maneras de que el Señor llama. Hay personas que Dios llama de un momento puntual. Y yo muchas veces admiro a esta gente, que a veces sueñan o ven o de alguna manera tienen algo muy claro. Dice, si hasta que no sea pastor no voy a parar. Claro, amén. Otros casos donde el Señor trabaja a pedazos. Es decir, te prueba de una manera, vas a capacitarte para ser un docente, un profesional, o sos un profesional, y de repente te encontrás en una situación y Dios te llama puntualmente. Pero bueno, en mi caso es distinto. En mi caso, yo nací en un hogar cristiano. Y desde la panza de mi mamá ya me han consagrado a ser pastor. Dice, si vieron un pastor predicar, era un pastor joven, y aún más tengo el nombre de él, Pablo, ¿no? Él predicó y dice, bueno, si va a ser Pablo, aquellos tiempos no había ninguna posibilidad de ver como hoy el sexo o quién va a ser, si un varón o una nena, pero dijeron de lisa y llanamente, si va a ser un varón, va a ser un pastor. Y bueno, quedó así. Yo sí era un niño muy feliz, muy contento, y armaba a jugarlas a la iglesia desde chico, pero a medida que fui creciendo, muy comprometido con el Señor, todo. En la adolescencia para adelante dije, no me interesa, pero me incomodaba la pregunta pastoral.
Claro. Me incomodaba y llegaba ahí y decía tirado, no puede ser porque necesito, otros se ponen de novio, otros tienen trabajos o tienen sus cosas y yo voy a ser como un pastor. Un pastor es alguien sufriente, solitario, Claro. Sí. relacionado con la pregunta sacerdotal, que cuida a la gente, etc. Pero el Señor fue trabajando como de a pedazos a mí. Y iba hacia otro lado. Jonás, me compré el boleto a Tarsis, es decir, que quería irme hacia otro lugar. Quería irme a estudiar a Norteamérica, tenía becas, ya estaban los papeles hechos, todo, etcétera, etcétera. Estaba muy bien, estaba preparado para eso. Pero para eso dije, mira, voy a un país donde el dinero, el nominalismo es fuerte. Yo me voy a preparar 2 años en el seminario. Sí. Con un buen amigo que me dijo, mira, vos te quedás acá. Y bueno, fue interesante. Pero el seminario no es que prepara para ser pastores. Claro. No es, uno dice, te preparas para ser pastor. Bueno, pero acá fue un momento lindo donde yo me di cuenta que sí, todo lo que hacía pastoralmente me iba bien. Y era feliz, digo. Y entonces tuve que abandonar mi proyecto, uno y el otro, todos los proyectos de capitalistas que podían hacer, lo dejé y ahí empecé a trabajar. Empecé a trabajar con algunos pastores que me invitaban y yo ayudaba mucho a la gente. Comencé con los mensajes muy simples, muy sencillos y me involucré. Cuando me quise dar cuenta, ya estaba 4 años trabajando como ayudante, ¿no? Ver el sufrimiento de la gente me impactaba muy fuerte. Y algo que me apasionaba era, es decir, preparar a otros, como a vos. Por ejemplo, que vos te convertís y yo empezaba a darte clases y vos te comprabas el libro, yo traía la fotocopia y veía que todos ellos se preparaban. Esto fue para mí vital. También la necesidad de la gente o hablar con la gente, visitar la gente o ver cómo cada uno que preparabas también hacías el trabajo como uno mismo y mejor. Claro. Cuando vi que esto pasaba, dije, bueno, este es mi lugar. Ahora, no sé si me permitís un minuto. Obvio, profe. Hay llamados pastorales, hay pastores con diferentes características. Sí. Hay pastores que son netamente, como se dice en la jerga evangélica, sí, evangelistas. Claro. Es un término mal utilizado a veces por los periodistas. Evangelista significa el que quiere conquistar al mundo, el que quiere hablar de Cristo a todo el mundo. El que quiere testificar y ganar almas para Cristo. Está muy bueno hacer eso. Claro. Pero cuando yo soy así, yo tengo que inmediatamente buscar a alguien que sea maestro, que sea pastor, que tenga un llamado más maestro, que capacite a otros. Después también hay pastores de corte de administración, que le encanta administrarlo, o hacer programas, objetivos, soñar, trabajar en la compra de bienes, etcétera, etcétera. Lo mejor de todo es distinguir cuál es mi rol. Pero hay una clase de pastor que hoy abundan muy pocos de esos. Sí. Yo lo llamaría pastor ovejero, que cuida las ovejas. Hace un tiempo atrás estuve en Asia Menor, y allí donde anduvo el apóstol Pablo, y venía un beduino con las ovejas, y él era así chiquito frente a la manada de ovejas. Yo digo, esta es la figura de un pastor, que él solamente silbaba, todos lo seguían atrás de él. Este es el pastor verdadero. Bueno, después están los requisitos que el apóstol Pablo dice para serlo, ¿no? Esto es un pantallazo, lo que sería más o menos la pregunta tuya, ¿no? Claro, pastor, y eso me hace pensar en muchas más preguntas, pero el podcast duraría muchísimo tiempo. Y quisiera hacer énfasis en esto que decías, que ser pastor es solitario, es sufrido, y se me ocurre preguntar cuáles son aquellas cosas que las personas desde afuera tal vez no se dan cuenta o no lo saben, porque he visto lastimosamente la gente puede criticar
que el pastor predica mal, o que no ama la congregación, o que no se sacrifica lo suficiente, pero hay como un detrás de cámaras que la gente realmente no se da cuenta el sacrificio o cómo el pastor se niega a sí mismo como para llevar a cabo esta tarea tan difícil que es ser pastor. ¿Cómo lo ves vos, pastor, que lo ves desde dentro y... Y bien, hay congregaciones y congregaciones. Claro. Okay. Depende, ¿no? Hoy, gracias a Dios, tengo una congregación que no me trae problemas y me ayuda mucho. Sí. Esto es, y bueno, parte también del equipo que se forma. Iglesias que demandan mucho. Iglesias que demandan mucho. A veces el crecimiento mismo demanda y hay iglesias problemáticas. ¿Cuáles son las cosas que el pastor a veces se pierde, ¿no? Si tiene familia, a veces hay que cuidar muchísimo que tengas tiempo para tus hijos, claro, tu esposa, detrás del telón, vos dijiste. Allí pasan muchas cosas. También hay que privarse de vacaciones o privarse de ir a algún lugar donde no siempre podés. También económicamente. Tiene que ser una grey muy grande para sostener al pastor completamente. Eso son lo menos posible. O sea, si quieres ser millonario, pastor no es el camino. No es el rubro ese. Puede ser que escribas muchos libros, pero también hoy se estila muchísimo ser un pastor bivocacional, biocupacional, no bivocacional. No hay... biocupacional, que el pastor puede ocuparse, si la congregación no es tan grande, puede ser profesor, puede ser un empresario, puede ser también. No es necesariamente él tiene que estar un benedictino o sufrir como un monje en el desierto. Puede ser una persona y puede disfrutar también. Yo conozco personas que son pastores y disfrutan. Claro, sí. Hay una recomendación muy buena, si querés puedo darle. Sí. Número 1, saber disfrutar la vida y dejar un día por semana para nadie. Teléfono en verde. Claro. Afuera, ¿no? Segundo, es también saber que tener buenos amigos que te rodeen. Gente que te respalde, que te sostenga. Que sostengan, que te vayas junto con ellos, que puedas hacer reuniones, puedes también socializarte un poco, despejarse y no hablar de iglesia, hablar de otras cosas, ¿no? Y sí, también las vacaciones hay que cumplirlas a rajatabla, ¿no? Entonces, ahí ayuda bastante. Y otro elemento también, depende por dónde sea. Sí. Hoy, en ser un pastor, tenés que capacitarte. Claro, totalmente. Mucho es porque tiene de todo un poco. Tiene que definir si es un médico, un psiquiatra, un psicólogo, o es un maestro, sabe dónde va. Claro. O termina su entrevista o su sesión y se va. Sí. En el caso del pastor no tenés tiempo. Te pueden llamar en cualquier momento y tenés que atenderlo. Claro. Entonces, en este caso, hay que tener ciertos reparos, ciertos cuidados y también cuidar la salud mental, espiritual, la comida, especialmente hacer ejercicios, dialogar con la gente, disfrutar el día, disfrutar. Leer buenos libros, a algunos les gustan más ser tecnófilos, que les gustan las series, algunos se meten en la computadora, algunos arman hoy diferentes cosas en las computadoras que pueden, hay tantos programas, reels, historiales, si no saben mucho pueden tener hasta un canal de YouTube. Claro. Que esto es bueno para la iglesia, ¿no es cierto? Profe, y algo que estaba pensando mucho y a la hora de pensar en este tema para hacerlo en un video, es que primero que busqué mucha información, ya sea en YouTube o en las redes sociales en general, y no hay tal vez tantos datos de cómo saber si debo ser pastor. Incluso en videos he visto que los últimos son hace 12 años, hace 15 años, hay pocas cosas actuales. Y entonces eso fue una de las cosas que me llevó a hacer
tratar este tema. Y también te quiero preguntar, profe, vos que tenés más años en el cristianismo, si del pasado a hoy, al presente, si en menor medida la gente, las personas, ya no desean tanto ser pastor. No sé cómo era en tiempos de antes, ahora, porque yo hablando con los jóvenes, incluso con los adultos, los pibes quieren ser futbolistas, quieren ser empresarios, quieren ser influencers, y creo que con una mano podría contar cuánta gente, y no es que dice quiero ser pastor, sino que está en esa duda, porque el que quiere ser futbolista dice, no, mi sueño es ser futbolista, mi sueño es ser empresario, pero el que está considerando siquiera la idea de ser pastor es, pero no sé, es muy sacrificado, y ¿cómo puedo saber? Entonces, del pasado a hoy, ¿será que se quiere menos esta...? Sí, se quiere menos al estilo de antes. Claro. A un pobre hombre abnegado con un traje viejo, quemado del sol, luchador, y aún más cantaban canciones que decían si sufrimos aquí, reinaremos allá. Son cosas que invitaban poco a ser pastor. Sí. O decir no quiero ser, no están tan preparados, o son pobres, tienen un auto, no tienen auto, vienen en las ciudades, vienen en colectivo, en el interior, caminan. Los pastores pueden ser distintos hoy. Sí. Pueden ser influencers y pastor. Claro. ¿Entendés? Sí. Pueden ser médicos y pastores, pueden ser ingeniero y pastor. Sí. Entonces, no es que hay menos, hay otro perfil pastoral. Sí. Hoy se debe perfilar más bien el equipo, hoy se debe perfilar más bien la multidisciplina. Hoy no es el pastor que lo sabe lo todo. Antes el pastor sabía qué era, cómo colocar el gas en la iglesia, o cómo arreglar una canilla, claro, o ser el último que cierra la puerta. Estas cosas hoy ya no se dan más. Ahora, el problema sí es que todos queremos estar en las luces y brillar. Esto cuesta, no es tampoco. Hay que tener todo alrededor un equipo y gente que funciona. El que está adelante puede ser en esto. Creo que no es que hay menos menos de aquellos sufrientes, o menos de aquellos que tuvieron un llamado y que viven de esto. Y para eso. Es como que quisieran ser pastor, pero dejar de lado la parte del sacrificio y el sufrimiento. Exactamente. Entonces, para eso hay que hacer. Hay que sufrir y pagar sus costos también. Pero puedo ser un influencer, un buen youtuber, lo que sea, y también pastorear, pero tengo mis compañeros que me ayudan. Claro. Y tengo de repente, hay hermanos que son jubilados y son muy buenos hermanos que pueden atender, escuchar a las personas, ir a visitar. Profe, esto de que en las iglesias haya un equipo pastoral, está el pastor principal y hay 3 pastores o 4 copastores, ¿eso se veía desde antes también? Depende cada iglesia, depende el modelo. Había iglesias que no tenían pastor, que se arreglaban solo como podían, el hermano que sabía mejor leer y escribir y era el que predicaba. Bueno, en otros casos había equipos, depende de la iglesia. Y había uno que es un pastor solo, y aguantaba como podía. Entonces no era como hoy hay tanta capacidad, porque también los chicos estudian más o trabajan más, trabajan en empresas, saben lo que es equipo. Ahora, la iglesia no es una empresa. Si bien tiene principios empresariales, no es una empresa. Entonces, esto hace que haya más posibilidades, que haya más gente. Ahora, el pastor no tiene que tener miedo con eso. Claro. Eric, fíjate que a veces puede ser que vos seas mi ayudante y en esto vos sabés más que yo. Y yo no puedo tener miedo que vos superes. Ahora, mi objetivo es formar a otros que vienen atrás. Claro. Y si me llegan a superar, yo tengo que aplaudir y estar feliz, y bueno, ya está. Y también ser eficiente hasta que el Señor me dé fuerzas y capacidades. Hoy yo me siento más interpelado y más desafiado en aprovechar las capacidades de otros. Claro. Tanto adolescentes y jóvenes y más grandes. Me preocupa
Si en la iglesia si en la iglesia hay desinterés de ser líderes o miran con cierto desgano a un pastor. Claro. Lo mejor que hay, que cuando uno se vaya o uno esté más grande, que venga otro detrás del mismo riñón, de la misma iglesia, del mismo grupo liderazgo, Claro, nuevo. sí. Y nosotros seamos parte de la formación de él. Como que siga la misma visión del... O mejor, mejorada. Que mejora, sí. Mejorada. Y cada año pasa cosas nuevas. Nosotros sabemos qué va a pasar mañana. Claro. El mundo está dando vueltas. Incluso, sí. profe, cómo avanza la época y la tecnología y los avances. No es lo mismo haber pastoreado en tiempos en los que el medio de comunicación era el teléfono, ¿viste? El teléfono antiguo, y hoy en día tenemos el celular, las computadoras, el internet, hay acceso. El otro día estaba hablando con un joven y sobre ciertos temas, sobre la Biblia, cómo se formó la Biblia y cosas así, y él empezó a googlear y, pero la Biblia es tal cosa, y bueno, nos enfrentamos también a eso, que el que debe ser pastor tiene que estar preparado para esta época. Así como hubo diferentes épocas, el pastor para el 2026, después para el 2000, los años que vengan para adelante. El 30, algunos hablan de 30, hoy se estiró un poquito más, se habla de 40, el 50 ni hablar. Claro. Hoy hay temáticas pastorales que son muy complejas, especialmente en la ética, en la moral cristiana y no cristiana, es muy complejo, las cuestiones familiares, las problemáticas juvenil, la depresión, las enfermedades no conocidas, también la complejidad de la gente. El pastor tiene que trabajar en una iglesia que produzca sanidad a la gente. Claro. A veces la iglesia, en vez de sanar gente enferma, ¿por qué le pedimos una visión no a Dios para que Dios cambie mi vida y yo trabaje, sino que una visión de liderazgo tipo empresa? Entonces, corre riesgo el pastor de hoy. Sí. Tiene que ser coherente con lo que tiene, con la gente que le toca trabajar, y también tener humildad. Claro. de saber, yo no sé esto, a ver cómo me ayudan, o pedir a la iglesia, me ayudan con esto. Sí. También, si me equivoco, pedirle perdón. Claro, eso es muy importante. ¿Saben? Sí. Esto, la grandeza, la gente confía 10 veces más si yo pido perdón a la gente. Sí. O digo, miren que no tengo capacidad para esto. Claro. Entonces, o no me alcanza el tiempo para verte. Hay cosas, bueno, una persona se enferma, muere, hay que salir corriendo y uno deja todo. Claro. Pero uno quisiera, como antes, visitaba más la gente. Yo cuando era seminarista y después me preparaba para pastor, visitábamos por semana entre 10, 15 personas, familias. Sí. Hoy ese lujo no se puede dar jamás, porque es imposible. Pero cuando creció una congregación de 300, 400 miembros, un hermano me dijo, ¿cuándo me venís a visitar o estás visitando? Yo era soltero. Sí. Y le dije, mira, te va a tocar el año que viene, era mes de abril, te va a tocar el enero, febrero. Sí. ¿Por qué? Y claro, estoy visitando 4 o 5 por semana. O a veces por día visitaba 4 o 5, pero no tenía familia. Hoy teniendo familia, teniendo necesidades y cosas para cubrir que nosotros no sabemos que el pastor necesita. Claro. Y eso es un ser humano más. Ahora, de que el Señor lo llamó, lo que debemos saber que tiene un oficio. El oficio pastoral es importante. Segundo, tiene dones. Es una persona que tiene ciertas capacidades que otros no tienen, y puede tener talentos también, que hay que diferenciarlo, ¿no? Claro, pastor, y me conmueve mucho esta parte del lado sacrificial que estás comentando, profe, porque se me vienen recuerdos a la mente de pastores que se sacrifican, que al visitar los hospitales no comen para llevarle la comida al que necesita, o visitar las cárceles, o que le llamen a la madrugada para acercar a alguien al hospital, o situaciones así que no salen de manera pública o en las redes sociales, sino es ese trabajo
que solamente Dios sabe, que solamente Dios ve el corazón. Y ese lado sacrificial también es lo que me hace preguntarme, ¿seré yo capaz? ¿Qué yo voy a hacer en esta situación? Viene un hermano que me dice que está pasando por un problema muy difícil, que está con cáncer o sea cual sea la situación que esté pasando. No es nada fácil ser pastor. No, tampoco el pastor soluciona todo. Claro. Tenemos que saber los límites que tiene. El pastor podemos influenciarlo, tiene un cáncer. ¿Qué podemos hacer? Podemos de alguna manera tener contactos con gente que nos ayude. Primero orar por él, Dios puede sanar. Después, de alguna manera, buscar influencias de quién puede ayudarnos para internar al hospital, buscar un médico especial. Me ha hecho contactos con un montón de gente para médicos privados, médicos de hospitales públicos, que no le han cobrado nada a los parientes. También en dificultades. Recuerdo cuando era más chico, era más joven, y sin familia, sino claro. Era muy demasiado, no tenía problemas, buscaba la adrenalina por todo lado. Claro. Recuerdo llevar a una mujer que tenía turno de trasplante y yo no tenía nafta en mi auto. Claro. Y lo llevé con el tanque alumbrando y volví a la casa con el tanque alumbrando. No se quedó por camino y llevé bastante lejos. Yo creo que es un milagro de Dios. Pura fe. Claro, pero no tengo que solucionar todo. Tengo que solucionar hasta donde puedo, pero con toda la eficiencia. Pero tengo que también saber, ayúdenme hermanos, o ayúdame mi vecino, o prueba, y cuando llega al final, yo ya no soy más Dios, porque a veces ser pastor no es ser Dios. Claro. Es un tema que no sabía que me iba a enganchar tanto, profe. A la gente que está viendo, si llegaron hasta acá, pueden poner en los comentarios sus preguntas, si de por ahí están pensando si quieren o no ser pastor. Y hay mucha gente que nos ve, profe. ¿Qué le dirías como para animar, para desafiar a la gente que se pregunta si debo o no ser pastor? Como para ir cerrando, ¿qué mensaje le das, profe? Y si tiene una pregunta, debe hacerlo. El cómo es otra cosa. ¿Cuándo? Eso también. Pero si hay una pregunta, tarde o temprano puedo ser. Ahora, el tema se llama oficio pastoral. Claro. Es lo más importante. Ahora, puedo servir de otra manera, ser un pastor con dones, pero no figurar en ningún lado, en ninguna lista de pastores. Pero yo hago trabajos pastorales. Visito a la gente, visito a los enfermos, ayudo. Soy un ayudante de líderes, soy un líder de jóvenes que tiene 100 jóvenes que van a limpiar los barrios, que pintan las casas, que ayudan a hacer trámite a los jubilados, que se ponen en la cola de los jubilados y les llevan un jugo o le traen una silla para sentarse. Esto hay que promoverlo. Ahora, a nadie le aconsejaría ser un pastor solitario. Claro. Eso de ser un pastor párroco, decir un parroquiano, ¿no? Hoy el pastor tiene que mirar al mundo, mirar más lejos, mirar equipo, mirar ayudantes más fuertes, recursos. Hay recursos de todo tipo. Y no tener miedo de prepararse. Porque generalmente dice, no voy a ponerme a estudiar ahora. Miren, hay múltiples maneras de prepararse. Todo sirve, todo aporta. Todo aporta y nada mata. No es como antes se pensaba la letra mata y el espíritu edifica. Eso es una cosa sacada fuera de contexto. Claro. Cuanto más sabemos, más espíritu tenemos. Y cuanto más espíritu tenemos, más vamos a ver. Es mutuo, se retroalimentan estas cosas. Y también a mí me encanta estudiar. No tengo tiempo, pero me gustaría seguir estudiando, ¿no? Claro, me encanta, profe. Y es un tema apasionante. Avísenos si quieren que sigamos en otro video o qué otro tema podríamos tocar. Y, profe, bueno, lastimosamente se nos va el tiempo, pero tenía muchas más preguntas para hacer. ¿Y qué tal, profe, si te gustaría orar como para bendecir a la gente, para bendecir a los que están viendo este video y así para ir cerrando, profe? Bien, oramos, Señor, bendecimos
a todos aquellos que están viendo esta Amén. parte, quizás están descansando o llegaron hasta acá, 29, 30 minutos, y te pedimos que los bendigas, Señor. Amén. Hay personas que están pasando por necesidad de ser escuchadas, que le puedas dar un pastor, y sabemos que vos sos el Amén. pastor de los pastores, Señor. Amén. Pero también te pedimos, si hay alguien que nos ve con un llamado pastoral, Señor, que puedas dar la claridad del camino, que puedas proveer los recursos y que no tengan miedo, Señor, que el temor no es bueno, el amor del Señor echa fuera todo temor. Amén. Señor, bendecimos a los que nos ven, a los que nos escuchan y también Sí, los que quieren serlo, Señor, como pastor o son creyentes, y a los que no te conocen, que te conozcan, Señor. Amén. Bendecimos a los que están enfermos, que los sanes, bendice los que están buscando trabajo, que les ayude a encontrar, y también en todo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Querido profe, muchísimas gracias por este tiempo de Gracias. mucha bendición. Que vaya a descansar. Y muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga y nos estaremos encontrando en los próximos videos. Muchas luego. gracias, que Dios les bendiga.